esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande.
en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Oremos. Amante Dios, gracias infinitamente por el privilegio de estar aquí. Gracias porque nos permites llegar a todo el mundo con este mensaje. Ahora te pedimos que tu palabra sea de bendición a muchos. Alcanza, Señor, aún aquellos que no comprenden. Dales entendimiento para recibir este mensaje. Te suplicamos gracias a Dios y la esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo haremos aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así, escuchen. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Hemos llegado al capítulo 12. Este habla de otro tema, siempre tema de corrección para los corintios, que tenían muchos defectos. Eran creyentes un tanto carnales. Oiga lo que dice. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora hay mucha ignorancia referente a los dones, y hay mucho fingimiento y mucha falsedad. Y por supuesto, no correctamente. Dice aquí acerca de los dones. ¿Qué es don? Don es un regalo de Dios.
no es una cosa necesaria, sino es un don, o sea, un regalo que Dios nos da cuando Él quiere, y cuando mira que es necesario, nos lo da. Entonces dice, los dones, pero espirituales. Algunos hablan de dones espirituales porque sabe tocar la guitarra. Eso no es un don espiritual, eso es una capacidad que Dios nos ha dado. Pero bastantes se equivocan así, o porque tocan otro instrumento, porque cantan. No, eso no es un don. Por supuesto, si usted llega a cantar de tal manera que hace que se arrepienta las almas, ahora sí es un don espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en él a través de un canto. Ahora dice, sabéis que cuando eres gentiles, como que dice cuando no eres creyente, cuando no eres creyentes, ibais como eras llevados a los ídolos mudos. ¿Cómo es eso? No sabían ni para dónde iban. Eran llevados para acá, llevados para honrar imágenes, para honrar ídolos. Sepa usted que la veneración de las imágenes es el pecado más grave que existe. Para allá van los montones a adorar sus imágenes, allá van los montones a Esquipulas, y allá van a otras partes, van a México a adorar a la Virgen de Guadalupe, siguiendo la idolatría, pecando contra Dios gravemente. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y anatema quiere decir separado, para bien o para mal. Separado porque es una cosa muy mala, hay que separarla de nosotros. También separado en el sentido de que es una cosa santa y tenemos que separarla para Dios. Eso quiere decir la palabra anatema. Nadie llama anatema a Jesús, nadie separa a Jesús. Eso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace llamarle a Jesús Señor. Ahora versículo 4. Empero dice, hay repartimiento de dones. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios, una cualidad que Dios nos regala. Y nos la regala cuando Él quiere. Cuando Él cree que es útil, entonces nos la regala. Ese es un don. La palabra don en el griego es carisma. Y de ahí viene el nombre carismático, de los que sobreenfatizan los dones espirituales. Y no solo los sobreenfatizan, sino que resultan fingiéndolos y haciendo muchas falsedades. Hay bastantes personas que cometen esas falsedades. Y otros que enseñan a hablar lenguas. Fíjese, eso está malísimo, porque entonces no viene de Dios, entonces no es un don del Espíritu, sino es una cosa aprendida. Bueno, sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Empero dice, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Dios reparte sus dones a quienes Él quiere, a quienes Él cree que conviene, le reparte sus dones. Ahora aquí va a haber una cosa. Hay varias iglesias que enseñan que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, necesariamente tiene que hablar en otras lenguas. Esto es totalmente falso, no tiene ningún sostén en la Biblia. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, brota el fruto del Espíritu, gozo, paz, etc. ¿Me entiende? Eso, el fruto del Espíritu, brota del bautismo en el Espíritu Santo, pero no es que la persona tenga que hablar lenguas extrañas. Dios da el don de lenguas cuando es necesario, y a ciertas personas nada más. Ya va a ver lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, hay repartimiento también de ministerios, más el mismo Señor es. Uno tiene el ministerio de hacer esto, otro de esto y otro, así, distintos ministerios. Todo según hace falta. Hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento, dice, de operaciones, maneras de actuar, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Y nadie que porque tiene este ministerio va a menospreciar al que tiene otro ministerio. Tal vez un ministerio es simplemente barrer la iglesia y alguien lo desprecia porque simplemente es el barrendero de la iglesia. Pero delante de Dios está sirviéndole. El que limpia las bancas está sirviéndole. El que atiende a la gente nueva que viene a la iglesia y los pasa adelante, los pasa a sentar a la banca, está sirviendo a Dios. Son ministerios. Y entonces dice aquí, Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero el versículo 7, oye lo que dice, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Si algo no sirve para nada, Dios no lo da. ¿Ya se da cuenta?
Imagínense toda una iglesia llena y todos empiezan a hablar en lenguas extrañas que nadie entiende. Nadie está aprovechando eso. Es algo que no aprovecha. Eso Dios no lo da. Pero démonos el caso que me acercara yo allá entre los chortís, que algunos de ellos entienden español, bastante de ellos no, y yo comenzara a darles el mensaje en español y ellos comienzan a escucharme en chortí. Ese es el verdadero don de lengua. Fíjese que el don de lengua no se da en la lengua de la persona, se da en los oídos de la persona que escucha, y eso es conforme a la palabra de Dios. Ahora, oye lo que dice aquí: porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Uno es muy sabio para tratar a la gente, en todo, para predicar, para enseñar, para todo es muy sabio, palabra de sabiduría. Pero a otro, no al mismo, a otro le da palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y ciencia es conocimiento. Alguien sabe de todo, mire, y de todo enseña porque sabe mucho. Eso es bueno. Pues ese es otro don de parte de Dios. Y luego el versículo 9 dice: a otro le dio fe por el mismo Espíritu. Hay quienes tienen una fe tremenda, tremenda fe, y creen y reciben. Otros que dicen: ay Señor, auméntame la fe, porque no tengo fe, Señor. Y si alguien no tiene fe, no es cristiano, porque todo el que es cristiano tiene fe. Si no, no es cristiano. Pues dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades diversas, pero es por el mismo Espíritu. Y no puede despreciar el que habla en lenguas al que tiene el don de sanidades, ni al revés. El don de sanidades no puede despreciar al que tiene el don de lenguas, o el que tiene el don de fe no lo puede despreciar, porque todo viene de Dios. Y entonces dice aquí la palabra de Dios: a otro operaciones de milagros diversos, ¿verdad? No solo de sanidad, diversos milagros, pueden ser milagros económicos o a saber qué más, eso. Y a otro dice profecía. Eso abunda en falsedad en nuestros días. Hay muchos falsos profetas en iglesias de hoy, bastantes, que dicen: el Señor dice tal y tal cosa, y el Señor no ha dicho nada. Y la Biblia lo dice. Dicen paz y no hay paz. O dice: así ha dicho Jehová, y yo no he hablado, dice Dios. Pero el falso profeta habla y da mensajes torcidos y falsos. Y a otro dice discreción de espíritus. Eso es lo que necesitan todos los creyentes: discreción de espíritus, que puedan distinguir el Espíritu de Dios de los espíritus malignos que también revelan. Imagínese usted. Y a otro dice géneros de lenguas, diversos tipos de lenguas, ¿verdad? Y a otro es interpretación de lenguas. Esta es otra cosa que fingen muchos. Yo me escuchaba a una señorita que se ponía en una iglesia a hablar lenguas profusamente, y cuando ella terminaba empezaba otra ancianita que decía que era la intérprete, pero la intérprete hablaba 3 tantos más que la que había hablado las lenguas. Entonces se estaba inventando lo que estaba diciendo de esa interpretación. Y oiga, y la señorita que estaba hablando en lenguas al fin declaró por qué estaba llegando a la iglesia a fingir tanto. Enamorada del pastor estaba fixa, y quería casarse con el pastor, un hombre casado. Pues de eso hay mucho en las iglesias de hoy, y uno debe tener discernimiento de espíritus para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y otro dice aquí: mas todas estas cosas, dice, obra uno y el mismo Espíritu. No puede uno despreciar a otro, porque todo eso viene de Dios, repartiendo particularmente a cada uno como Dios quiere. No es como yo quiera. No es que yo pido esto y Dios me lo da, no, es como Él quiere, como es necesario. Versículo 12, último, dice: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. El cuerpo de la iglesia, sí, también hay muchos miembros en la iglesia, y hay bastantes, pero la iglesia es una. Y dice: siendo muchos son un cuerpo. Pues así también es Cristo. Yo le invito a usted a orar para que entienda la palabra de Dios. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, y ahora te suplicamos en el nombre de Jesús, que seas tú en cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.